Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Una vez más con Mercedes. Vamos a hablar sobre la película El Enigma, pero primero vamos a resolver sus preguntas. To the next level. Tenemos por qué Alan Turing no se consideraba como un prodigio de las matemáticas. Alan Turing no se consideraba un prodigio de las matemáticas porque decía que Isaac Newton y Castle habían escrito un artículo antes que él. Como segunda pregunta tenemos, ¿cómo describió Alan Turing los códigos alemanes? Respondiendo a la segunda pregunta, tenemos que Alan Turing describió los códigos alemanes como un acertijo, un juego, quizás el más difícil. Tenemos, ¿cómo consiguió Alan Turing que lo contrataran en la fábrica de radio Berkeley? Respondiendo a la tercera pregunta, tenemos que Alan Turing consiguió que lo contrataran debido a unas palabras que él dijo. Ustedes me necesitan a mí más que yo a ustedes. Y el enigma es un problema difícil de resolver, pero no imposible para mí. Tenemos, ¿cuántas posibilidades tenía la máquina de Enigma para encriptar un mensaje? ¿Y quién de los jóvenes vio la información con exactitud? Respondiendo a la cuarta pregunta, tenemos que la máquina del enigma tenía 159 trillones de posibilidades para encriptar un mensaje y quien dio la información fue George Alexander. Como pregunta número 5, ¿quién era capaz de interceptar los mensajes de la radio? Respondiendo a la pregunta número 5, tenemos que los criptólogos son capaces de interpretar los mensajes de esa época. Pregunta número 6. ¿Qué diferenciaba a Alan Turing de su equipo de trabajo? Como respuesta de la pregunta número 6, tenemos que Alan Turing lo diferenciaba de su equipo de trabajo su interés y su dedicación que le ponía a él mismo. Inclusive, dedicaba más tiempo que a su vida personal. Pregunta número 7. ¿Qué decía la carta que Alan Turing le dio al señor Menzies? Respondiendo a nuestra pregunta número 7, tenemos que la carta que le entregó al señor Menzies decía que lo pusieran a cargo del enigma. Pregunta número 8 tenemos, ¿cuánto tiempo transcurrió desde el año que estuvo en el colegio hasta que estalló la guerra? Respondiendo a nuestra pregunta número 8, tenemos que transcurrió 11 años desde que estuvo en el colegio hasta que estalló la guerra. Número 9. ¿Cómo creía Alan Turing que se podría eliminar la violencia? Alan Turing dice, si eliminamos la satisfacción de la violencia, el acto pierde sentido. Número 10 tenemos, ¿cómo reclutó Alan Turing más personas para su equipo de trabajo? Respondiendo a nuestra pregunta, tenemos que Alan Turing pudo reclutar más equipo de trabajo debido a que realizó una prueba de conocimiento, pero esta vez trataba sobre publicar un crucigrama en el periódico, y quien lo resolvía en menos de 8 minutos
podía ser candidato a obtener un puesto de trabajo. Esta vez, un puesto de trabajo secreto. Pregunta número 11. ¿Cómo y por qué Alan Turing seleccionó una mujer para su equipo de trabajo? Respondiendo a nuestra pregunta número 11, tenemos que Alan Turing seleccionó a una mujer para su equipo de trabajo, debido a que ella cumplía con todas las habilidades que él necesitaba. Era genia en las matemáticas y también podía resolver crucigramas en menos de 6 minutos. Era una chica hábil y eso se dio cuenta al momento de realizar el concurso. Como pregunta número 12 tenemos: ¿con quién y dónde estaba Alan Turing cuando dijo la siguiente frase? A veces las personas a las que nadie imagina capaz de hacer nada son las que hacen cosas que nadie imaginaría hacerlas. Respondiendo a nuestra pregunta número 12, tenemos que Alan Turing estaba junto a Johanna Clocker cuando él le dijo la frase. Pregunta número 13 tenemos: ¿gracias a quién Alan Turing comenzó a trabajar en su equipo de trabajo? Respondiendo a la pregunta tenemos que gracias al señor Chuck Church, Alan pudo trabajar con su equipo de trabajo. Número 14 tenemos: ¿por qué el comandante Davistor no pudo despedirlo a Alan Turing cuando creía que su máquina era un fracaso? El comandante Davistor no pudo despedir a Alan Turing porque después se le iban sus mejores criptólogos y ellos se opusieron a que lo despidieran a Alan Turing. ¿Por qué? Porque ellos decían que su máquina sí iba a funcionar, que le diera una oportunidad y un plazo de 6 meses, que si él lo hacía, la investigación sería un éxito. Caso contrario, dejaría todo atrás. Como pregunta número 15 y última, ¿gracias a quién Alan Turing pudo descubrir la razón por la que su máquina no podía descifrar el código alemán? Turing pudo descubrir la razón por la que su máquina no funcionaba gracias a una pareja alemana, pues la amiga de su prometida les comentó que esa pareja alemana tenía un código para descifrar los mensajes alemanes y a él, mediante ese diálogo que puso tanta atención, se le notó su fallo.